puedan de todas maneras ver el video en YouTube al momento que lo pueda subir. Ya, entonces hoy vamos a hablar de el disco de freno. Entonces, dentro de lo que hemos venido estudiando de los diferentes sistemas de frenos, tipos de frenos, tenemos freno de tambor y freno de disco. Ya hemos visto cómo actúan las mordazas, qué tipo de mordaza podemos encontrar. Ya hemos visto cómo actúan las pastillas, pero ahora ya vamos a hablar específicamente del disco, ¿ya? Entonces, el disco de freno se fija al buje con los tornillos de la rueda. A veces el disco de freno también se fija con una tuerca central, además de los tornillos. Durante el frenado, las pastillas de freno se presionan contra el disco de freno. La energía cinética del vehículo se convierte en calor, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en la imagen 4 puntos, 4 ruedas. ¿En cuál de ellas ustedes pueden visualizar el disco de freno? ¿En las delanteras o en las posteriores? A ver, participen. Delanteras. Ya, listo. En las delanteras, ¿no? Ahí estaría el disco de freno. Ahora sí, nos preguntan, ¿con qué está fijado el disco de freno al buje? Recordemos que el buje era esa pieza que nos permitía hacer girar la rueda, ¿no? La rueda, el conjunto de frenos. ¿Ya? Entonces, ¿con qué está fijado el disco de freno Con al una pinza buje? de freno, profe. Con una pinza, dice. La pinza de freno. Ya, acá nos dice, muchachos, miren, en la parte de arriba dice, el disco de freno se fija al buje con los tornillos de la rueda. Pueden ser con estos La tornillos. sé, profe. Y nos dice, a veces el disco de freno también se fija con una tuerca central, además de los tornillos. Entonces, ¿Por qué hablas de tornillos, profe? entonces en algunas ocasiones puede ser solo los tornillos y en otras ocasiones los tornillos más la tuerca central, ¿no? Entonces aquí nos pregunta, ¿con qué está fijado el disco de freno al buje? Aquí vamos a probar a ver con los tornillos de rueda, porque solamente nos dan o es la una o es la otra, ¿no? Entonces aquí nos dice en la parte de abajo, el disco de freno se fija al buje con los tornillos de la rueda. Ya, pasamos a la siguiente página y nos dice, ahora se puede ver una sección de la pinza de freno. Haz clic en el pedal de freno. Vamos a esperar que está cargando la animación y ahí podemos ver, ¿no? Al momento de pisar el pedal, la presión en el circuito hidráulico empuja los pistones y hace que las pastillas se presionen contra el disco. Ya, entonces al pisar el pedal ahí podemos ver, ¿no? Que el disco se frena. ¿Qué más? ¿Cuál es la función del disco de freno? Convertir la fricción en energía cinética, convertir la energía cinética en calor, convertir la energía cinética en presión. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de las tres es? Ya le hemos visto varias oportunidades esta Cinético y pregunta. calor. La cinética en calor. Muy bien, la señorita Roxana. Ya, listo. Comprobamos entonces. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver tipos de disco de freno. A ver, vamos a ver, alguien está intentando ingresar a la sesión. Vamos a darle chance para que ingrese. Ya, listo. Profe, buenos días. Buenos días. Buenas noches, que digan. Apaga tu micrófono ya. Ya, listo. No sé por qué tendrá eco, pero tiene eco. Ya, dice, tipos de disco de freno. Además del disco de freno estándar, hay otras versiones. El disco de freno ventilado.
Se trata de un disco de freno con aletas de refrigeración. Las aletas de refrigeración proporcionan una mejor disipación del calor. Esto proporciona una mejor desaceleración y un menor desgaste. Sin embargo, la desventaja es que este disco de freno es más grueso. ¿Ya? Esa sería la desventaja de este tipo de disco de freno. Hay otro tipo también, el disco de freno perforado. Se trata de un disco de freno con perforaciones. Estos proporcionan una mejor desaceleración y una buena disipación de calor y agua. Disco de freno ranurado. Este disco de freno tiene ranuras adheridas. Esto proporciona una mejor desaceleración. Las pastillas de freno se desgastan rápidamente con un disco de freno ranurado. Entonces aquí podemos ver tres tipos de disco de freno. Puede ser ventilado, puede ser perforado o puede ser ranurado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un disco de freno ventilado en comparación con uno estándar? A ver, ¿alguien que desee participar? Proporciona una mejor desaceleración. Ya. A ver, proporciona una mejor desaceleración. Entonces esto sería verdadero. ¿Cuál más? ¿Será menos pesado? ¿Verdadero o falso? Sí, profe. Sí, dice. ¿Tendrá, Verdadero, profe. ¿Tendrá mejor disipación de calor? Sí, sí. Verdadero. El ventilado es verdadero aquí. Vamos a ver si Sí. tiene menos peso. Nos dice, se trata de un Eso disco es de freno, se falso, trata de un profe. disco de freno con aletas de refrigeración. Las aletas de refrigeración proporcionan una mejor disipación de calor. Esto proporciona una mejor desaceleración y un menor desgaste. Y acá nos dice, mire, sin embargo, la desventaja es que este disco de freno es más grueso. Si el disco de freno es más grueso, ¿va a pesar más o va a pesar menos que los Va a otros pesar más. Más, profe, más. va a pesar más? Entonces eso sería falso, ¿ya? Esa parte de ahí sería falsa. Ya seguimos. Aquí ya tenemos otro tipo de disco de freno que viene a ser el ranurado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué preguntas nos hacen aquí en el disco de freno perforado? Digo, perdón, me equivoqué. Antes dije ranurado, es perforado. ¿Qué ventajas tiene con respecto a uno estándar? ¿Tendrá mayor peso, verdadero o falso? Falso. Ya, vamos a ponerle falso. ¿Tendrá una excelente desaceleración? Sí, Ya. ¿Tendrá una buena disipación del agua? Aquí dice, mire, también, profe. también. Ujú. Del agua y del calor. ¿Tendrá una buena disipación del calor? También. También. Buena, verdadero. Ahí nos dice que también. Ahí está, comprobamos. Dese cuenta hasta ahora cuál tiene más ventajas que desventajas. Ya, ahí lo vamos a ir analizando. Acá está el disco de freno Buenas ranur. noches. Buenas noches, señorita. Dice, ¿cuáles son las ventajas de un disco de freno ranurado en comparación con uno estándar? Aquí tenemos un ranurado, ¿no? Podemos ver este tipo de ranuras aquí. ¿Qué nos dice el disco de freno ranurado? El disco de freno ranurado nos dice que proporciona una mejor desaceleración. Las pastillas de freno se desgastan rápidamente con un disco de freno ranurado. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a las preguntas. Nos dice, ¿cuáles son las ventajas de un disco de freno ranurado en comparación con uno estándar? Las pastillas Mejor tienen desaceleración. aquí, las pastillas de freno tienen una vida útil más larga. ¿Será verdadero o será falso? Falso, porque se desgasta más rápido. Falso, ¿no? Falso. Aquí nos dice, las pastillas de freno se desgastan rápidamente con un disco de freno ranurado. Entonces, la primera no es.
Este La disco segunda, proporciona una mejor desaceleración. Ya lo podemos considerar también válido. Verdadero. Este disco de freno, a ver, se desgasta. Del peso no nos habla nada, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con la desaceleración. Ahí está. También produce una buena desaceleración. ¿Ya? Ahora tenemos más tipos. Tal vez alguien ha visto en algunos frenos de moto este tipo de disco de freno. De repente alguien ha visto, hoy día por ahí pasé y algunas motos traen este modelo, algunas motos traen este modelo más perforado, ¿ya? Disco de freno en forma de profe, pero onda. estos discos no tienen mucho frenado, profe. Ajá, vamos a ver qué nos dice. Este disco de freno tiene forma de onda, lo que significa que tiene la ventaja de tener un menor peso y menor refrigeración, ¿ya? También hay disco La de, segunda y la cuarta es verdadera, profe. ya ahorita llegamos ahí. También nos dice disco de freno de composición cerámica. Este tiene un menor peso, mejor desaceleración y larga vida útil. También es posible combinar otros tipos de disco de freno. ¿Ah? Entonces nos dice, ¿cuáles son las ventajas de un disco de freno de rotor en comparación con uno estándar? Excelente desaceleración, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, a ver, ya no nos dicen nada, de eso no nos dice nada. Mejor refrigeración, verdadero, acá está mencionado. Verdadero. Larga duración y vida útil, a ver, tampoco no nos hablan nada de Falso. eso. Menor peso, de eso sí nos hablan, ¿no? En esta parte de acá. Verdadero. A ver, Márquez, apaga tu micrófono. Entonces nos dicen que debido a su forma ondulada, este disco es más ligero y se enfría más eficientemente. ¿Ya? Ahora, este es otro tipo de disco de freno. Este es un disco de freno cerámico. En comparación con un de estándar, nos dice cuáles son las ventajas de este tipo de disco. ¿Tiene una vida útil más larga? ¿Será verdadero o falso? Aquí está mencionado. Verdadero. Ya, listo. ¿Tendrá una Los tres son verdaderos. mejor desaceleración? También verdadero, aquí está, ¿no? Y un menor peso, también, aquí está mencionado. ¿Listo? Hasta ahí no creo que nadie esté perdido, ¿no? En los diferentes tipos de freno que venimos observando. Ahora acá tenemos 6 alternativas. Disco de freno normal, disco de freno cerámico, disco de freno ranurado, disco de freno perforado, disco de freno de ondas, disco de freno ventilado. ¿Cuál será el disco de freno normal? A ver, Taili El primero Agurto. de la izquierda. Número uno, profe. Ya, ¿quién más? A ver, ¿quién más está de El acuerdo? primero. A ver, ¿quién más está de acuerdo con eso? Primero de la izquierda, profe. Ya, El número enumeramos, one. enumeramos de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, vamos a ver qué opina Roxana. El número one. Stewart dice el 1. A ver, Roxana, ¿qué opinas? ¿Cuál será el disco de freno normal? Karian, Taili Agurto. Dígame, profe. El 2, profe. ¿Cuál será A el ver, yo le disco veo un de círculo negrito. No, no es. ¿Cuál será el disco de freno normal, el estándar? Ya he dicho yo, a la izquierda, Ah, el el negrito. 1, El 2, número uno de la derecha. 3, En la 4, izquierda. 5 y 6. A la izquierda dice Roxana. El gusto, profe. Qué dirá Jennifer Analí? Jennifer Analí, ¿está presente Jennifer Analí? El 2, profe. Sí, profe. ¿Cuál será Jennifer Analí? El uno. Ahí dice, ¿por qué me El preguntas a mí? 1. Karian Estrella, ¿cuál será Karian Estrella? Luigi Marcelo. El uno. Ya, listo. A ver, vamos a comprobar a ver si es cierto.
Nos dicen que este vendría a ser el disco de freno normal. Ya, siguiendo el orden, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál será el ranurado? El 4. El 4, seguro. 4. Tenemos 1, 4, 2, profe. 3, El 3, el 3, 4, el 3, el 3, el 3, el 5 3. El y 6. 5. El 5, dice Roxana. Muy bien, Roxana, te vas a sacar un 20 en esta clase. 5. Muy bien, Analí, te vas a sacar un 20 en esta clase, tú también. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el 5 si las ranuras están acá? Ve? 1, El 3, 2, profe, el 3. 3, 4, 5, 6. Ahí están las ranuras. ¿Ya? Este vendría a ser el ranurado. ¿Cuál será el perforado? A ver, el El 2, 4, el 4. el 4, el El 5 o el 4. 6. A ver, El Agur. 4, El profe. 4. A ver, Tailí, ¿cuál será El Tailí? 4. Tailí, El 4. ¿tú eres Tailí? Dígame, profe. ¿Cuál será el disco de freno perforado? El 4. ¿Por qué? Ay, profe. ¿Cómo dijo? Porque tiene los puntitos. Porque tiene huequitos, fe. 4. Ajá, sí, porque tiene los huequitos. Los huequitos. ¿Y Ahí esos tiene las huequitos? perforaciones. ¿Y cómo se hacen esos huequitos, Tailí? A ver, tanto sabes. Si tanto sabes, a ver, ¿cómo se hacen? Se perfora ¿Cómo, normal. profe? ¿Cómo se hacen esos huequitos que están ahí? Haciéndose, pues, profe, perforándose. A ver, Jennifer, Analí, ¿cómo crees que se perforan ahí esos huequitos? ¿Ah? No sé, con herramientas de perforación. No A sé. ver, ¿qué dice Roxana? ¿Sabe de perforaciones, Roxana, o no? ¿Cómo se perforará ese disco? Karian. Ya, entonces este sería el disco de freno perforado. El disco de freno rotor, ¿cuál sería? A ver, alguien está escribiendo creo acá en el chat. Ah, no, estaban levantando la mano. Ya. El disco de freno de rotor vendría a 5. ser el número 5. 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. El ventilado, ¿cuál será el ventilado? El 6. Listo, Salazar, el 6. El cerámico, El ¿cuál será el 7. El El 2. cerámico? 2. El 2, profe. A ver, Jennifer Analí, El Roxana, 7, profe. ¿Qué? ¿cuál 2, profe. será el disco de No, freno cerámico? ¿Cuál no. será? 2, el 2. ¿Ah? 2, pues. El El 2. 2 ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? es el último que falta. Muy bien, Tiene 0, dice. es el último que falta. Listo. Ahora tenemos... ¿Qué tipo de freno será este? Un disco de freno rotor ranurado y perforado, un disco de freno cerámico ranurado, un disco de freno ranurado o un disco de freno ventilado. ¿Cuál de las cuatro opciones creen que es ustedes la Primera, correcta? profe. La primera Ranurado y perforado. tiene ranuras, tiene perforaciones y también es un freno de rotor, ¿verdad? Es un freno de Claro, pues, profe. rotor, listo. Entonces, a partir de todos los tipos que hemos visto, ya empiezan a surgir las diferentes combinaciones, ¿ya? A partir de los que hemos visto, ya empiezan a surgir las combinaciones. A ver, ¿qué más nos dicen? Nos dice, ya la siguiente, desgaste. Ahora sí vamos a ver ya lo que sería en una inspección visual. Vamos a ver el estado que podemos encontrar en algunos discos cuando llega el cliente después de que ya el vehículo ha estado en funcionamiento, ¿no? En operación. Entonces,
Ya cuando ustedes, por ejemplo, se vayan a un taller, ya van a empezar a visualizar, ¿no? Las diferentes condiciones en las que va a llegar el disco de freno, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿con qué finalidad se presenta esta información? Se presenta con la finalidad de que ustedes puedan diagnosticar el disco de freno cuando lleguen a hacer sus prácticas, ¿no? O cuando ya estén en su trabajo, cuando abran su taller, ustedes ya puedan diagnosticar los discos de freno. Entonces, se debe tener en cuenta los siguientes signos de desgaste. Podemos encontrar en un disco de freno ya gastado, vamos a encontrar parches de calor, vamos a encontrar ranuras, vamos a encontrar restos de pastillas y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué se producen los parches de calor? Los parches de calor se producen debido a las temperaturas extremadamente altas que suceden al momento de frenar, al ir a velocidades altas y a frenar. Entonces ahí se van a producir altas temperaturas. Y estas altas temperaturas van a hacer que aparezcan parches de calor. Estas zonas del disco de freno tienen más posibilidades de romperse. Esas son las consecuencias que nos pueden dar los parches de calor. Disco de freno ranurado. Hay zonas en la zona de fricción del disco donde la profundidad de las estrías no debe exceder los 0.5 milímetros. O sea que si medimos un disco de freno y ya tiene ranura de 1 milímetro, ese compadre ya está complicada su situación. Si tiene más de 0.5 milímetros, que vendría a ser la mitad de 1 milímetro, ya eso sería muy complicado, ¿no? Podría o debería avisársele al cliente que el disco de freno ya está presentando ranuras con profundidad mayor a 0.5 milímetros. Ya el cliente verá si toma medidas o no toma medidas, ¿no? Restos de pastillas. En el disco de freno quedan capas finas de material de fricción. Esto se debe generalmente a que las pastillas de freno rozan continuamente contra el disco de freno, lo que provoca que el disco de freno se caliente mucho. Con estos tres signos de desgaste, el disco de freno debe estar nivelado. Asegurarse de que el disco de freno tenga al menos el grosor mínimo, ¿ya? Todos los discos de freno vienen con una numeración que nos va a decir cuando ese disco ya tiene menos de ese espesor, ya ese disco necesita ser cambiado. ¿Qué nos dice? Gira el disco de freno con el cursor. Ahí lo estamos girando el disco de freno para ver las diferentes signos, los diferentes signos que podemos encontrar en el disco. Nos preguntan, ¿qué le pasa a este disco de freno? ¿Estará agrietado? ¿Ustedes ven una grieta en el disco o no? ¿Tendrá grietas? A ver. ¿Qué me dicen? ¿Tendrá grietas? ¿Tendrá grietas? A ver, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Están? ¿No están? ¿Cómo es la cosa? Ah. Hola, hola, hola. Sí, profe. Ya, Hola, profe, entonces, si le escuchamos. ¿qué podemos ver en ese disco? ¿Qué podemos ver? Ya vamos a hacer el reporte acá. Vamos a hacer el reporte de la clase, ¿ya, muchachos? A ver, un momentito. ¿Qué semana estamos? A ver, Roxana, que está atenta a las semanas. Roxana, ¿qué semana 8, estamos? 8. 8. ¿Segura? 10, 10, 10. A ver, ¿qué semana estamos?
La 10 dice Palomino. Palomino está volando, ya quiere que acabe el ciclo ya. Tenemos, por cierto, una... Hola. A ver. Muchachos, tenemos una clase que recuperar. ¿Ustedes creen que puedan el día jueves de la próxima semana? Para hacer la clase en la mañana. A ver, ¿me confirman? Sí, ¿A qué hora, profe? virtual Pisa, pisa. o presencial. Presencial. Acuérdense que Sí, profe, el lunes ha sido feriado, ¿cómo le llaman? Feriado recuperable. Semana 8 entonces, ¿no? Semana 8 sí, quedamos. semana 8. Sí, profe, sí, sí. Ya, listo. Semana 8 entonces. Entonces el día jueves 17 de octubre estaríamos teniendo nuestra clase presencial para recuperar el feriado que pasó, ¿ya? El de esta semana. Pero tenemos también virtual. En la mañana. Sí, en la mañana tenemos con comunicación. ¿Y cuánto tiempo dura esa clase? Media hora, una No, es hora por lo menos nomás. de 9 a 10, creo que es. De 9 a 10 es. No, porque van A a ver, exponer nada más. 14, entonces 2. 8 y 30, 10 y 30, dice Palomino. 12. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Momentito que estoy llenando lo que nos piden para llevar el control, ya un momentito y seguimos. Momento y seguimos. A ver, vamos a ver, alguien quiere unirse, dice Ángel Olaya. Ya no, profe, ¿qué? Ya va a acabar. ¿Ya no lo aceptamos ya? Déjalo entrar, profe. José Elías Llovera dice. Déjalo entrar, déjalo entrar. Oh, profe, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Ya, Profe, listo. se pasa y llegas. ¿Cómo va a decir que anda peloteando y que lo espere? No te preocupes tú, ya él sabrá la nota que tiene. Yo tengo 20. ¿Y yo, profe, cuánto tengo? ¿Ah? 50. Ya, Diga, profe, listo. gracias. A ver, seguimos entonces. ¿Va a tomar asistencia? No. Al final de la clase, ¿por qué? ¿Hola? Digo nomás, digo nomás. Mm, Ya, seguimos entonces. ¿Qué signos podemos ver de desgaste en este disco? A ver, voluntarios. A ver, muchachos. ¿Qué cosa, profe? Espera que te pienso. La Eh, última, profe.
Es la tercera, creo. La ¿Crees? tercera, a ver. Es la última, profe. Eh, ¿Qué le pasa a este disco de freno? Nos dicen ya. Grietas, ¿tenemos grietas? ¿Cuál es la diferencia entre una grieta y una ranura? A ver, No hay grieta, profe. la Tiene grieta, fisuras de color nomás, profe. la grieta es una forma irregular, ¿ya? La grieta es una forma irregular. La grieta es como algo que se está partiendo. Esa es una grieta. Y en este, Profe, hola, hola. ¿cómo se llama? No, bueno, mi amiga Jenny y yo no escuchamos nada. ¿No escuchas? No, estoy creo teniendo problemas con el internet, pero Jenny tampoco no escucha. Ah, qué raro. Debe ser el internet de ustedes, ¿ah? Que se desconecte y que se vuelva a conectar, dile. De repente ahí se soluciona. Ya ver, ya ahorita. También voy a hacer lo mismo porque no escucho mucho. ¿Y cómo respondes? Muy raro eso. No, ahorita se está escuchando como entrecortado, profe. Ah, ya, es el internet normalmente. Ya, entonces, Mentirosa, se escucha bien. No. entonces, ¿el disco está agrietado? No, ¿verdad? No está agrietado, No, ¿verdad? Ya. ¿Estará ranurado? ¿Ven ranuras? tampoco. Bueno, yo sí veo ranuras, ¿ah? Mira, ve estas líneas de acá, estas líneas. Esas podrían ser definidas como ranuras. ¿Está azulado el disco? ¿Tiene colores azules? El disco, a ver, fíjense. No, ¿Se han dado cuenta los tubos de escape nuevos cuando son de acero inoxidable? Toman un color como medio azul. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Ah? ¿Se han dado cuenta que en ocasiones sucede eso? Hay algunos discos, hay algunos tubos de escape que son cromados o que son, Buenas hola, que son cromados o que son inoxidables y se aprecian manchas azules en el disco, en el tubo de escape. Eso se debe, eso se debe a la alta temperatura. ¿Ya? En este caso, la única opción que nos coincide con lo que podemos ver son las ranuras. Ya es lo que yo puedo ver. No sé si ustedes verán algo diferente. Parches de calor no menciona. A ver, vamos a comprobar. ¿Ya ven? Estas marcas aquí, estas líneas como redondas alrededor de todo el freno, esas vendrían a ser las ranuras. ¿A qué hay que prestar atención cuando el disco de freno está ranurado? Las ranuras no deben tener una anchura superior a 40 milímetros. ¿Será verdadero o será falso? falso. Verdadero, verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, este es falso. Falso. En ninguna parte Falso, se falso. menciona eso, ¿ya? Ah, Las ranuras no deben estar oxidadas. ¿Verdadero o falso? ¿A qué hay que, verdadero. a qué hay que, Verdadero. hay que prestar atención? Nos dice. No nos habla nada de óxido en este caso. Falso. ¿Ya? Las ranuras no deben tener una profundidad mayor a Verdadero. 0.5, eso sí nos menciona ese detalle, ¿no? Si las ranuras han surgido por desgaste o si han sido fabricadas así, si las ranuras han sido Falso. ya, claro, eso también Verdadero. hay que tener en cuenta, ¿ya? A ver, vamos a ver si ahí es, ¿ya? Si las ranuras tienen profundidad superior a 0.5 milímetros, se debe rectificar el disco. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué le pasa al disco de freno que estamos observando en pantalla? ¿Qué podemos ver? Miren, ahí apareció un primer signo de desgaste. ¿Qué será ese primer Tiene signo de desgaste? fisuras. No, no es una fisura. No, tiene, son manchas de color. Manchas de calor o restos de pastillas. ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes que será?
restos de pastillas, fisuras de calor, manchas de calor, o el disco está azulado. ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando en este caso? La primera, profe. Resto de pastillas, así quedamos. A ver qué opinan los demás. Campaña, Tailí, Carian, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? A ver, los espero mientras llegan a una conclusión. A ver, vamos a ver si por aquí está. A ver, yo los espero, a ver, mientras llegan a una conclusión. Ya, listo, empezamos. Entonces, ya hemos venido. Yo los espero. A ver, a ver, a ver. Profe, ¿son manchas de calor o parches de calor? Ajá, ahí está la pregunta. ¿Cuál de las dos será? A ver, Es la primera, profe, son restos de las pastillas. Porque en la lectura dice, debido a las temperaturas extremadamente altas alrededor del disco de freno, pueden aparecer parches de calor. claro. Y en este dice, este disco de freno tiene manchas de calor. Entonces nosotros ya. Ya, a ver. Seguimos entonces. A ver un momentito. Seguimos, a ver, seguimos. Entonces, para mí es que este disco tiene restos de pastillas, ¿ya? Esta mancha puede ser restos de Sí, bro. pastillas, ¿ya? ¿Qué dicen? ¿No vamos por eso o no? Puede ser restos de pastillas, incorrecto, nos dicen. Manchas de calor, esa también es la otra, ¿no? Tiene una mayor probabilidad de romperse cuando hay manchas de calor. Si el disco sigue siendo lo suficientemente grueso, se puede aplanar en el vehículo sin desmontarlo utilizando un dispositivo de calibración, ¿ya? Entonces dice, el disco tiene una mayor probabilidad de romperse cuando hay manchas de calor. Si el disco sigue siendo lo suficientemente grueso, se puede aplanar en el vehículo sin desmontarlo utilizando un dispositivo de calibración. Listo. El freno de disco sigue siendo lo suficientemente grueso. ¿Qué se debe hacer con este disco? ¿Reemplazarlo, rectificarlo o seguir utilizándolo como de costumbre? Rectificarlo. Rectificarlo, ya es lo que se debe hacer. Ahora sí, tenemos otro caso de un disco de freno. ¿Qué podemos observar? ¿Será azul el disco? ¿Ven algún color azul? A ver, ¿qué dicen? ¿Ven algún color Si azul en ves, el disco? No hay ningún no se color ve. azulado, ¿ya? ¿Tiene restos de pastillas? Esta parece que sí va a ser la opción que nos dice que tiene restos de pastillas, ¿ya? Queda material de fricción en el disco de freno, lo que provoca que el disco se caliente, ¿no? Entonces, así van a lucir los diferentes signos de desgaste en el disco de freno. ¿Qué haríamos en esta situación cuando, a ver, qué haríamos en esta situación cuando, qué haríamos en esta situación cuando
El disco de freno tiene mancha por las pastillas, por restos de pastillas. Reemplazarlo. ¿Reemplazamos, seguimos utilizando o lo rectificamos? ¿Qué creen ustedes? Se Se cambia rectifica. de disco, de freno. Cambiamos. A ver, ¿quién está diciendo que cambiamos? ¿Quién está opinando ahí? A ver, Yo. Ángel, ya, listo, a ver. Vamos a darle la confianza a Ángel. Dice reemplazar, ¿no? Sí. Vamos a ver qué nos dice. Incorrecto, Ángel. Para la próxima Rectifica, será. profe. Vamos a Se ver si se puede rectifica. rectificar, ¿no? Si el disco de freno es demasiado delgado, debe sustituirse. ¿Ya? Listo. Acá parece que ha habido un error. Parece que Ángel sí tenía razón, ¿ah? Pero bueno, lo dejamos ahí porque no sabemos desde qué punto de vista lo tomará el simulador. A ver, Márquez, apaga tu micro, pe Márquez. Se escucha una bulla ahí, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver otro signo de desgaste, miren. Lo que les mencionaba anteriormente, ustedes han visto tal vez algún tubo de escape que se pone como de color azul o colores así como el arco iris, algo así. ¿Han visto alguna vez o no? ¿Qué dicen? No, profe. ¿No? No han visto ya. Entonces, nos preguntan, o más bien nos dicen, acá hay más signos de desgaste. Disco de freno azul. Tenemos disco de freno azul. ¿Qué más tenemos? A ver. A ver, creo que se colgó la página. Ahí está ya. Disco de freno azul. El disco se ha calentado mucho. No es necesario cambiar el disco, pero hay que comprobar que el sistema de frenos no tenga componentes que puedan estar adheridos. En otras palabras, componentes que se hayan quedado pegados y que estén produciendo que el disco se caliente mucho. ¿Ya? Disco agrietado. Esto es causado por el exceso de calor. Se debe por lo general a un equilibrio incorrecto en el sistema de frenos. Hay que sustituir los discos y comprobar el equilibrio del sistema de frenado. Grietas por calor. Son grietas cortas, delgadas y radiales en la superficie causadas por el calor. Esto desaparecerá de forma natural con el uso normal de los frenos. Entonces, ¿qué le pasa al disco de freno que nos están mostrando en este momento? ¿Qué pueden ver ustedes? Está a su lado. Tiene mancha de color. Está azulado. ¿Ya? Si ves, generalmente tiene manchas azules el disco. Ahí está la respuesta correcta. ¿Qué se debe hacer con este disco? Seguir utilizándolo, reemplazarlo o rectificar. ¿Qué nos dice la teoría? Revisarlo. Seguir utilizando el disco de freno y comprobar Seguir que, utilizando. y comprobar que no hayan componentes que se hayan quedado pegados. Ajá. Ahora sí tenemos otro síntoma que podemos encontrar, otro signo, mejor dicho, Profe. un signo de desgaste, ¿no? Está agrietado, tiene manchas de calor, tiene fisuras de calor o está ranurado. ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Claramente se ve que está, Agrietado, está agrietado. agrietado, ¿ya? Eso claramente se ve ahí que está agrietado. El disco de freno está agrietado por haberse calentado demasiado. Esto se debe a menudo a un equilibrio incorrecto de los frenos. ¿Ya? ¿Qué se debe hacer con este disco? Seguir utilizando, rectificar o reemplazar. Reemplazar. Lo más lógico es reemplazar ese disco. ¿Ya? Acá tenemos otro signo de desgaste para un disco de freno.
¿Qué creen ustedes que es el signo más característico para este disco? Está azulado, tiene fisuras de calor, está ranurado, tiene restos de pastillas. ¿Cuál creen ustedes que Está es? ranurado. Ranurado, dice. A ver, ¿quién más? ¿Serán ranuras o serán fisuras? Eso, fisura, fisura. Fisuras, ¿ya? Recuerden que hay una diferencia entre las ranuras y las fisuras. Las ranuras son radiales al disco y las fisuras no tienen un orden. Mira, son como cuando a veces se parte la pared, más o menos algo parecido. Ya, esas son las fisuras. A ver, vamos a comprobar. Ahí está, correcto. ¿Y qué se debe hacer con este disco que está fisurado? Reemplazar, rectificar, seguir utilizando. ¿Mm? Reemplazar, rectificar o seguir utilizando. Rectificarlo. A ver, vamos a ver. Cuando hay fisuras, vamos a ver qué nos dice. No, acá no está. Cuando hay fisuras, grietas, hay que sustituir. Ve, acá dice, cuando el disco está agrietado, hay que sustituir. ¿Ya? Aquí está, miren, en la parte de arriba dice, disco agrietado, es causado por el exceso de calor. Hay que sustituir y comprobar el equilibrio. Ahí está, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Reemplazar el disco, rectificar. Es rectificar, seguir utilizando. Utilizando. A ver, aquí hay una contradicción entonces. Grietas, son grietas cortas y radiales a la superficie. Esto desaparecerá de forma normal. Entonces está refiriendo a grietas por calor. Bueno, así lo está considerando el simulador. Vamos a ver qué más tenemos. Ahora sí, ¿se acuerdan que yo les dije que todos los discos de freno traen una marca, traen un texto ahí que nos va a indicar cuál es el grosor mínimo que está permitido para ese disco? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Mire, el grosor mínimo del disco de freno está grabado en el borde del disco. Se mide el grosor del disco en la zona de fricción en varias zonas. Reemplazar el disco si está por debajo del grosor mínimo. ¿Cuál es el grosor mínimo en este caso que nos están dando aquí? ¿Qué número? 28 28, 28 ¿28 qué? milímetros. milímetros. 28, Milímetros. 28 milímetros, ¿no? ¿Han usado ustedes esta herramienta o todavía no lo usan? Sí, sí, ¿Cómo se llama? Vernier. Datsun. Vernier. Vernier, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice cuánto está actualmente la medida de este disco? A ver. No le pregunta. No se ve bien, pero Más o menos a lo que yo puedo ver, este está por aquí. Aquí coincide en esta parte. 45. Ya, más o menos por aquí está. Vamos a ver. Nos dice, coloca la mordaza, fija el pie de rey del lado derecho del disco, freno en punto indicado. Ya, a ver. No cierres las mordazas todavía. Ah, ya, a ver. Ahí está. Dice, desliza la mordaza ajustable del pie de rey en el lado izquierdo del disco de freno. Ya, ya está. Ya está colocado. Aquí está coincidiendo justo en el 3, miren muchachos. Aquí en el 3. En este caso. ¿Ya? Mide el grosor del disco de freno. ¿Qué grosor tendrá en milímetros? ¿Cómo se hace esta medición? A ver. La primera línea es 0.05. Aquí será 1 milímetro. 1.05, 2, 2.05, 3 o 30. A ver, ¿qué creen ustedes? Ustedes que ya han usado el pie de rey, ¿qué grosor tendrá el disco en este caso?
¿Qué grosor tendrá? ¿30 milímetros tendrá o no? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a ver, Sí, alguien. profe. 30, dice Renzo. Ya. ¿Quién más? A ver. 30 milímetros le colocamos. A ver qué resultado nos da. Incorrecto, nos dice. A ver. Otro intento más. Yo también lo veo aquí en 30. Vamos a ver, vamos a ver. ¿O será la parte de arriba la que se considera? Si se considera la parte de arriba es 40 milímetros. A ver. Tampoco. Acá estaría 0. Pero aquí cómo lo estamos viendo. A ver. 0. Entonces tendría 40.3. A ver, vamos a ponerle 40.3. Vamos a ver ahí qué nos da. No es correcto. 40,3. Vamos a ver si es con coma. Tampoco es con coma. A ver. Está coincidiendo en el 40. Ya. Ahora la escala de abajo es la que nos están preguntando. 40 con cuánto? 40.03. A ver. 40,03. 40.03. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto creen que sea? A ver, ¿dónde está el 0? Podría ser también que lo considere aquí. Vamos a ver esto. ¿Dónde está el 0? Por ejemplo, ahí es 60, 100, 120, hasta 130 milímetros abre este. Hasta 100 abre este. Hasta 100 milímetros. Ya. Entonces, si yo lo llevo acá, me está marcando 28.30 milímetros. A ver, lo ponemos. 28.30 milímetros. 28.30. A ver. Has olvidado apretar el tornillo de bloqueo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a apretar el tornillo. A ver ahí, 28.30. Ahí está. 28.30 fue la medición. ¿Ya? ¿Entendieron esta parte? Lo vuelvo a explicar. A ver, ¿me confirman? De nuevo, de nuevo. Ya, 35 milímetros decía Ángel Olaya. Ya, listo. Como está aquí un poquito enredado, yo lo que he hecho es... A ver, esperen para volverlo... Yo lo que he hecho es alargar este para ver cuánto es el total. Y acá me puedo dar cuenta que el 0 coincide con el 100. Entonces este es un vernier que me va a permitir medir hasta 10 centímetros o 100 milímetros. Entonces, donde coincide el 0, ahí es la medida que yo voy a establecer. ¿Ya? Entonces, del lado izquierdo se supone que yo tengo más números, pero no los puedo ver. Acá tengo 0, 10, 20, 30. 30 es lo que ya puedo ver yo aquí. Antes del 30, ¿qué sigue? 29. Antes del 29, ¿qué sigue? 28. El 0 ya está pasando el 28. Entonces tengo 28 más fracción. Ahora tengo que ver yo aquí en cuál de estos me coincide. Tiene que coincidir la medida, la línea tiene que coincidir con la parte de arriba. En este caso coincide aquí, miren, en 28.5 para este caso. Ya. Se aprieta este y ahí ya no se puede mover.
Nos dice, desliza la mordaza para abrir y retirar el pie de rey. Ya, a ver, vamos a comprobar. Ahí está. Gira el disco de freno con el cursor cuando retires el pie de rey. Gira el disco para medir otro punto. Ya, vamos a empezar por ese punto. Ese punto nos está dando por ejemplo, ahora. Ese punto nos está dando ahora, por ejemplo, 28,5. ¿Ya? Aquí está coincidiendo justamente en el 5. Gira el disco para medir otro punto. A ver, vamos a girar. A ver. Ahí está, ¿ve? Ahora estamos midiendo ese punto. A ver. Vamos a ver si ahí nos da correcto. Listo. ¿Cuánto es el grosor en los puntos indicados? ¿Cuántos milímetros tiene el punto más delgado en el exterior del disco? A ver, vamos a ver aquí. En este caso, este tiene 28,3. Acá coincide, el 3 coincide. ¿Ya? Vamos a girar ahora. A ver. Vamos a girar el disco ahora, a ver. Dice, ¿cuántos milímetros tiene el punto más delgado en el exterior? A ver. Tenemos un punto que es 28,3. Aquí nos pide abrir. Este punto es 29. Miren, coincide exacto el 0 con la línea antes del 30. Entonces está en 29. Vamos a ver otro punto, a ver. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos que abrir nuevamente el vernier. Cerramos y aquí nos está dando 29,3. 29,3. Otra vez bajamos el vernier y nos vamos por aquí, a ver. Y este es el que nos da 28,5. A ver, vamos a ponerle ahí 28,5, a ver qué nos dice. Correcto. ¿Ya? Dice, mide el grosor en los puntos indicados. ¿Cuántos milímetros tiene el punto más delgado? A ver, empezamos otra vez. Este ya supongo que es otro disco. Ya. Deslizamos ahí y tiene 29,55. Este punto de aquí, ya. 29,55. A ver, giramos a este punto. Este punto tiene 29,28 exacto tiene ese punto. ¿Ya? 28 exacto. A ver, seguimos girando a otro punto más. En ese punto tenemos 28,2. Aquí está coincidiendo bien, el 2 coincide. 28,2. Y en el último punto tiene... Vamos a cerrar aquí la mordaza. A ver. Tiene 28,2. Entonces, el espesor que hemos encontrado es el de 28. Es el más delgado. A ver, ¿qué pasó? A ver, en el que sigue, a ver. En el que sigue. Vamos a ver en el que sigue de cuánto es. Es de menos de 28. Tiene 27,5.
27.5. A ver, comprobamos. Ahí está. Es necesario comprobar. Ya. Ya, listo, entonces ya era para terminar nomás este Salvador, entonces ahí estamos coordinando por WhatsApp, ¿ya? Ok, profe. Listo, listo.